Pues muchas gracias a todos, gracias, bueno, por supuesto, al área de riesgos socioorganizativos y al Senapred por la invitación, muchas gracias, y pues el día de hoy le quiero platicarles un poquito acerca de las fiestas tradicionales en las alcaldías y sus riesgos, ya que es algo bueno, yo he compartido con algunos compañeros, con algunos colaboradores y hasta de otras alcaldías aquí en la Ciudad de México, y vemos que cada vez es un tema más complejo, el cual, bueno, por supuesto, estamos hablando de riesgos socioorganizativos, y bueno, de esto es los que les voy a hablar un poquito el día de hoy. Me parece que ya. Bueno, primero comentarles, las fiestas tradicionales se definen en la ley, en el reglamento, bueno, no está en la ley, no, está en el reglamento sí, de la ley de gestión integral de riesgos y protección civil de la Ciudad de México, así como en algunas normas técnicas, se describe como aquellas manifestaciones populares con algún contenido cultural que tengan una connotación simbólica y un arraigo en la sociedad, que contribuyen a preservar y difundir el patrimonio intangible que da identidad a los barrios, los pueblos y las colonias que conforman la Ciudad de México. Esa es la definición que digamos que quedó como más acorde, porque sí hay muchas definiciones que se manejan, pero bueno, esto lo podemos, por supuesto, extrapolar a cualquier tipo de comunidad, ¿no? O sea, lo importante es que las fiestas tradicionales le dan identidad a una comunidad en específico y es algo que hacen con contenidos culturales y, por supuesto, también muchas de las veces no solo es un contenido cultural, sino también trae una fuerte connotación religiosa. Y esto lo vemos en la Ciudad de México, sobre todo en la parte sur, que son las alcaldías de la Magdalena Contreras, lo vemos en Tlalpan, lo vemos en Xochimilco, lo vemos en Milpa Alta, es donde tenemos más fiestas tradicionales, ¿no? Todas las alcaldías tienen, por supuesto, pero es donde tenemos todavía un poco más estas fiestas tradicionales y arraigo en la población. Aquí, por ejemplo, gracias, Héctor. Aquí, por ejemplo, en la alcaldía de la Magdalena Contreras tenemos 78 fiestas tradicionales, de las cuales nosotros consideramos como Protección Civil que hay 16, les llamamos las grandes, o que son en donde tenemos que poner mayor atención, porque son eventos masivos con mucha mayor cantidad de población y con mayor riesgos. Por ejemplo, sí, justo para allá vamos, Mario. Por ejemplo, el tema de la pirotecnia, ¿no? Parece competencia. Cada festividad quieren incrementar los metros que hacen, que levantan los castillos, eh, y toda la pirotecnia que conlleva, el baile. Bueno, vamos a hablar un poquito más, adelante de todo esto. Primero quiero platicarles, sí, acabo de pasar la fiesta. El fin de semana pasado fue la fiesta de la Magdalena aquí que es uno de nuestros pueblos tradicionales. Pero bueno, les voy a ir comentando. Vamos a empezar un poco con la parte de la normatividad. Bueno, esas son imágenes. Tenemos, por ejemplo, aquí la fiesta de San Isidro Labrador, es una de las tantas fiestas que tenemos, pero como ven, o sea, le da gran identidad a los pueblos, a las comunidades, pero cada vez las hacen más extensivas, ¿no? Y entonces aquí es donde empezamos a generar, nosotros a generar riesgos y a monitorearlos y a tener que controlarlos, ¿no? Tratar de disminuir el riesgo y en su caso, bueno, pues tener que mitigarlo. ¿No? Entonces podemos ver, o sea, empezaron con temas muy religiosos y bueno, todo lo que va conllevando, ¿no? Tenemos en una imagen superior, tenemos una procesión, la procesión pues los hacen los vecinos, las hace la comunidad en conjunto con la parroquia, tenemos bailes, tenemos diferentes actividades que son lo que la gente va sintiendo como suyo y va sintiendo esta pertenencia a donde son. Bueno, les comentaba acerca de la normatividad. Bueno, en la Ciudad de México, el artículo 57 del reglamento de la Ley General de perdón, de la Ley de Gestión Integral de Riesgos de Protección Civil, dice que, bueno, que las personas que lo promueven o que lo organizan tienen que ser
tienen que ser personas o tienen que ser parte de la administración pública y bueno, que cuando se hagan estos eventos públicos necesitan que necesitan que un responsable oficial en protección civil o un responsable oficial en protección civil institucional genere, genere un programa especial, ¿no? Para entonces poder tener un control acerca de esta festividad o poder saber a qué es lo que nos estamos enfrentando. No, y bueno, dice que tratándose sí, claro, la normatividad es lo que les estoy mostrando es el artículo 57 del reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, en donde, en donde vamos a hablar un poco de los programas especiales, que son los programas que vamos a escribirlos un poco más adelante, pero son los programas que se elaboran para conocer, para poder eh, minimizar los riesgos durante estos eventos. Entonces dice que, bueno, que para estos eventos, que ya que van a tener las áreas, los inmuebles van a tener un uso distinto a lo habitual, es necesario contar con un programa especial y estos programas se van a realizar por medio de los ROPC, que son los responsables oficiales en protección civil, o en su caso los institucionales, ¿no? En el caso de los espectáculos tradicionales, que son estas fiestas, bueno, se va a otro artículo de la ley, en donde dice que, bueno, que este artículo del 75 bis de la ley, dice que todos estos espectáculos requieren un programa especial que se debe elaborar por las personas, que se deben elaborar por los responsables oficiales, como bien decía, y se deben apegar a los términos de referencia. Un ROPC es un responsable oficial en protección civil. Así se les llama, así se les conoce en la Ciudad de México. En algunos otros estados les llaman peritos o terceros acreditados, tienen distintos nombres, pero es esta figura que, que coadyuva al sistema de protección civil estatal, por llamarlo de alguna manera, y son los que hacen los programas internos de los inmuebles. Entonces, estamos hablando de esta misma figura. O en su caso, los que son institucionales, que es la misma figura, pero son los que hacen los programas para los inmuebles dependiendo de la institución a la que pertenece. Víctor, sé que hace falta que hagan más. Sí, ahorita vamos a llegar a ese punto, Víctor, por supuesto que sí. Las características para la elaboración de estos programas especiales, de estos espectáculos, se señalan dentro de los términos de referencia para la elaboración de los programas especiales. Y estos, bueno, cada alcaldía los debe de registrar, revisar y supervisar, ¿no? Esa es una competencia que tenemos las alcaldías. Y bueno, el artículo, hay más artículos que mencionan esto, se los voy a leer muy rápidamente porque yo sé que no todos somos de la Ciudad de México, no todos estamos aquí. Sí, gestores, en algunos estados les llaman gestores, pero no quise mencionar esa palabra porque hay estados en donde los gestores, digamos que son las personas que apoyan, por decirlo de alguna manera, a, a los responsables oficiales o a los terceros acreditados. Ok, si me voy a continuar y damos un espacio para hacer comentarios. Bueno, en nuestro artículo 76 de, del reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, dice que dentro de todo lo que debe de llevar este programa especial, debe tener una carta de responsabilidad y una carta de corresponsabilidad. De la carta de corresponsabilidad va firmada por el responsable oficial y, y además por quien esté representando esta festividad, que sería la persona obligada. ¿No? Bueno, tiene que tener algunos datos, ¿no? La vigencia de la carta, las actividades, manifiesto de la responsabilidad solidaria, etcétera. No, son cosas donde ya empezamos a ver nosotros que le empiezan a dar un sustento mucho más sólido a hacer una festividad, ¿no? Pensemos todos hemos ido a alguna festividad de este tipo y bueno, sabemos que en realidad son hechas por la comunidad y que si bien son de muy buena intención,
no siempre tienen todo el sustento, no siempre se cuentan con todas las medidas de seguridad, ¿no? Y aquí, bueno, lo importante y lo que se quiere es justamente eso, poder, bueno, llegar a la salvaguarda de la población y, por supuesto, que esté controlado en la mayor medida. Bueno, en el artículo 77 ya nos habla de los artificios pirotécnicos, ¿no? En caso de que este espectáculo público, que es un espectáculo masivo, tenga artificios pirotécnicos, además de este plan especial y dentro de este programa especial, hay que hacer un plan de contingencia específico para este tipo de actividades, ¿no? Sabemos, sabemos que eh, la pirotecnia tiene sus riesgos en sí, independientemente toda de todo lo que es la fiesta, ¿no? Independientemente de la concentración masiva, la pirotecnia, con mucha o con poca gente, es un riesgo. Y bueno, las características y requisitos de este plan de contingencia van definidos en una norma técnica que veremos un poquito más adelante y deben estar firmados, por supuesto, por la persona que es responsable de la autoridad y autorizados por la alcaldía correspondiente. Es decir, la persona encargada de la pirotecnia, quien la vende y quien se encarga de activarla en su momento, mete normalmente por ventanilla única, puede depender de acuerdo a la ciudad o la alcaldía en la que estemos hablando, pero mete toda su documentación y esa documentación se pasa a Protección Civil, que es quien le da el visto bueno, ya que estamos hablando de un riesgo, es quien le da el visto bueno y entonces ya se le da se le entrega a esta persona el visto bueno de que la alcaldía está de acuerdo en que se lleve a cabo esta actividad. Ok, y bueno, dentro de los programas especiales en la Ciudad de México, estos son ingresados en la plataforma digital, una plataforma en donde se integran todos los programas, y ya, bueno, será competencia de la alcaldía realizar las visitas para ver que sea de cumplimiento, ¿no? Toda vez que los programas, cualquier tipo de programa de protección civil, es un acto de buena voluntad, entonces, bueno, se hace una revisión y en caso de, bueno, para acreditar la legalidad de los documentos y ver que esté todo en orden, y bueno, en caso de que esto no sea verídico, bueno, tendrá diferentes tipos de sanciones. No es lo que les comentaba. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o quieran que nos vayamos hasta el final con las dudas y comentarios. Hasta el final. Ok, perfecto. Entonces lo dejamos hasta el final. Ok, muchísimas gracias. Perfecto. Ok, bueno, para la elaboración de esos programas especiales y en general, digamos que para poder nosotros dimensionar el riesgo dentro de estas festividades, esta es la normatividad con la que contamos. La primera son los términos de referencia para la elaboración de programas especiales de protección civil. Tenemos una norma técnica que habla acerca de la instalación y quema de artificios pirotécnicos, en especial en espectáculos públicos, tradicionales y en la Ciudad de México. Tenemos la norma técnica de instalaciones eléctricas temporales, que se refiere justamente a estas instalaciones que, ok, se corta mi señal. Voy a quitar mi video, a ver si con eso podemos ayudar a... Ingeniera, se escucha perfectamente. Ah, ok, entonces no es mi audio. Perfecto, gracias. Ok, bueno, tenemos la parte de instalaciones eléctricas temporales y de instalaciones de gas LP temporales, ¿no? Aquí es bien importante porque si bien hay otras normas para las instalaciones de gas y eléctricas, estas estamos hablando para las festividades, ¿no? Para las ferias. Y estas son normas que justamente tienen bien poquito que las acaban de publicar y son bastante fáciles, bastante claras, por así decirlas, de llevarlas a cabo, de poderlas em, inspeccionar, corroborar y ver que se estén llevando a cabo. Y tenemos también la norma técnica de instalaciones de juegos mecánicos. Que bueno, que aquí, bueno, ya estamos viendo que tal vez, o bueno, a mi parecer, estas normas no sé si son hechas por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México,
fue quien las publicó. Y bueno, en la parte de instalaciones de juegos mecánicos, aquí empezamos con un grado de complejidad un poquito más elevado, porque estamos hablando de, o sea, no solamente es la instalación, que es algo que como protección civil, ya digamos que nos es un poco más cotidiano, sino vamos a entrar también a la parte de las revisiones de las instalaciones, ¿no? Que sean seguras para garantizar cualquier tipo de eventualidad. Bueno, ahora les voy a platicar un poquito acerca de cada uno de estos. Si bien, por supuesto, no les voy a comentar todas las normas ni todos los términos de referencia, porque con eso nos podría llevar un curso entero, nos podría llevar un diplomado, etcétera. Es bastante complejo, pero sí, el que conozcan, el que sepan de qué se tratan, de qué van y en qué es en lo que nos apoyan, ¿no? Muchos de ustedes que no están en la Ciudad de México, que por cierto no les aplica esta normatividad, bien la pueden tener ustedes como un referente y pueden seguir esto para el trabajo, ¿no? O sea, aunque no sea una norma, aunque no lo tengan que cumplir obligatoriamente, bueno, sí les puede dar una referencia de qué es lo que pueden hacer. Bueno, los términos de referencia para la versión de programas especiales de protección civil, pues es un instrumento que lo que pretende es establecer medidas de prevención y de reacción ante los problemas específicos que surjan a través de estos eventos, que son de afluencia masiva y que aparte son en inmuebles que se hace un uso diferente al habitual, ¿no? Lo que lleva, por supuesto, un nivel muy elevado de riesgo y que, bueno, que se lleva a cabo cualquier persona física o moral, pública o privada, ¿no? Cualquiera lo puede hacer. Por ejemplo, que es muy normal. Tenemos las fiestas de los patronos, ¿no? Por ejemplo, acaba de ser este fin de semana anterior, fue la festividad de la Magdalena, que es uno de nuestros pueblos originarios. Para los que no conocen, la Magdalena es el pueblo en donde se encuentran los dinamos, este parque ecoturístico. Entonces, digamos que es de la cabecera y bueno, los que ya conocen esta zona forestal, es digamos que la entrada obligada. Pasan por ahí, o sea, los que han ido, pasan por ahí por este mercado y esta iglesia para poder llegar. Mira que bueno, estoy viendo que Rosendo está diciendo que es de la Magdalena, entonces él sabe de qué hablo. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Ponen, por supuesto que cualquier tipo de inmueble, en cualquiera que sea de lo que estamos hablando, usan el espacio que ya se tiene, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que se usa? Aquí tenemos un mercado y enfrente tenemos un mercado muy chiquito y enfrente tenemos una iglesia. Entonces, se usa del estacionamiento del mercado, la calle y el atrio de la iglesia para hacer toda la festividad y toda la festividad, pues estamos hablando del baile, estamos hablando de la romería, que son todos los puestos de comida, aparte todos los ferieros, por ferieros me refiero a juegos mecánicos, y aparte los juegos que no son mecánicos, estos que disparan, es el de los dardos, todo este tipo de juegos. Tenemos, por supuesto, los juegos mecánicos, que cada vez tenemos más juegos y más juegos con mayor riesgo. Y por supuesto tenemos la pirotecnia, desde los toritos que a la gente le gusta hacerlo en la calle, en donde de alguna manera la persona que lo trae encima va persiguiendo a los demás, lo cual, por cierto, es... No tengo imagen esta diapositiva no tiene imagen, lo cual es un riesgo bastante alto. Hay veces que lo confinan. Y bueno, y la pirotecnia, digamos que lo más riesgoso se va normalmente a los atrios de la iglesia, de las iglesias. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque pues todos sabemos, las iglesias, pues normalmente son bastante antiguas. Tenemos iglesias del siglo XVII, tenemos iglesias muy antiguas que por supuesto esta pirotecnia puede afectarlas de alguna manera, ¿no? Entonces ya no solamente es el riesgo de la pirotecnia en cómo nos afecta a las personas, empezar en una quemadura, en pensar en afectaciones a los oídos, bueno, también puede tener afectaciones a las iglesias y lo voy a mencionar un poco más adelante esta parte porque tenemos un caso aquí muy específico al respecto. Entonces, bueno.
Estos programas especiales lo que pretenden es justamente conocer bien, o sea, tener bien planeado y conocer cuáles son todas las medidas de prevención que tenemos que llevar a cabo para evitar problemas específicos derivados de estas actividades. Bueno, ahora en cuanto a la norma técnica que habla de la instalación y quema de artificios pirotécnicos a espectáculos públicos y tradicionales en la Ciudad de México, bueno, para ser muy concretos, o sea, lo que nos dice es cómo, o sea, todos los permisos que debe tener la persona que se dedica a la pirotecnia, debe tener su permiso ante Sedena, debe, tienen que cumplir una serie de pasos, deben ingresar su solicitud ante ventanilla única, en este caso, en la cual cumplen con toda su documentación, mencionan qué es lo que se va a quemar, específicamente qué es lo que se va a utilizar, a cuántos kilos de pólvora nos estamos hablando, porque yo puedo decirles que puede ser un castillo de 15 metros o de 25, que van a ser 4 toritos o van a ser 20 toritos, pero pues ahora sí que hay de torito, ahora sí que hay de toros a toros, ¿no? Entonces, le pueden poner muy poco, le pueden poner mucho, o sea, etcétera. Entonces, necesitamos saber exactamente qué es lo que se va a quemar, que cuente con todos sus permisos, que cuente con una póliza de responsabilidad civil, que cuente con la carta de aprobación de la comisión de festejos o de quien esté organizando esta festividad, etcétera. Tienen que cumplir con toda una documentación, para lo cual nosotros nos garantiza que si bien el riesgo está ahí, o sea, siempre va a haber un riesgo, pero la persona cumple legalmente y cumple con todos los procedimientos de capacitación, etcétera, para, digamos, disminuirlo de alguna manera. No es que a mí se me haya ocurrido ir a comprar unos cohetes y diga, pues yo aquí los quemo, ¿no? Y sin ninguna medida de prevención. Entonces, bueno, sobre todo en estas festividades, lo que se suele quemar, les decía, normalmente se hace en vía pública o en los atrios de las iglesias, y lo que normalmente encontramos nosotros en cuanto a pirotecnia, digo, hay muchos tipos de pirotecnia, pero lo que encontramos son castillos, toritos, bengalas, que son los de luz, y los cohetes, ¿no? Y esta norma se aplica para cualquier tipo de espectáculos públicos y tradicionales. Bueno, aquí, por ejemplo, estas fotos, en la primera foto que les pongo, y les voy a platicar un poquito, aquí uno de nuestros pueblos originarios tenemos el pueblo de San Bernabé, que por cierto acaba de ser su festividad hace como un mes aproximadamente. Es una zona en la que la gente es muy apasionada y se integra muy bien a este tipo de festividades. No, de hecho, hay veces que en algunos otros lugares la gente no participa tanto, pero aquí hasta se pelean ser la comisión de festejos. Y bueno, en esta iglesia en particular, esta iglesia es de 1600, es de las primeras iglesias que tenemos aquí en esta alcaldía. Esta iglesia sufrió daños estructurales en el campanario debido al sismo del 2017. Esta iglesia fue intervenida por el INAH y fue reconstruida este campanario. Entonces, sí, tiene un atrium bastante grande comparativo con las iglesias que tenemos mayormente aquí. Y la pirotecnia la acomodan de tal manera que trate de tener el menor impacto, pero sí tenemos restricciones. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos permitirle a la persona que hace la pirotecnia, no podemos permitirle que exponga la iglesia. Por ejemplo, hay las bombas que avientan son artificios que son a presión, por lo cual tienen una onda expansiva. Estas bombas, digo, son las que revientan en el cielo y son unos círculos, ¿no? O sea, de colores. Esas nosotros, por ejemplo, aquí en la alcaldía las tenemos prohibidas. Para nuestra suerte, solo tenemos una persona que vende pirotecnia en esta alcaldía, entonces es muy fácil negociar, platicar con esta persona y digamos que restringirnos de alguna manera. Esa es la buena para nosotros. Y las tenemos prohibidas porque justo por el efecto que puede tener en los inmuebles y porque ya nos sucedió que en una ocasión en otra iglesia que es mucho más chica y la cual en su momento se permitió la entrada, bueno, si bien con un cerco de seguridad,
pero se permitió la entrada muy cerca a las personas. Una persona sufrió un desmayo por el impacto de esta onda expansiva, ¿no? Entonces, debido a esto, decidimos que para evitar cualquier otro tipo de emergencia o una emergencia mayor, este tipo de artificios, bueno, están prohibidos en esta alcaldía. Y por supuesto, también para resguardar los inmuebles. Entonces, bueno, aquí tenemos en las imágenes cómo llegan los cueteros, aquí nosotros les decimos cueteros, las personas que se dedican a la venta, instalación y quema de la pirotecnia, cómo llegan y los empiezan prácticamente a coser, o sea, ellos los tienen en resguardo y llegan a en donde se va a hacer la quema y los empiezan a coser, los empiezan a armar y empiezan a levantar sus estructuras. Las estructuras que levantan normalmente son los castillos o las portadas, que la diferencia entre un castillo y una portada es que el castillo es, digamos, la estructura en alto, en donde tienen diferente pirotecnia que se va quemando con figuras. Muchas veces las figuras tienen connotaciones religiosas y bueno, tienen diferentes tipos de luces, etcétera. Y las portadas es prácticamente es un castillo también, pero solamente que tiene una estructura rectangular, o como si fuera una puerta, como si tuviera una puerta, eventualmente dentro de esta pirotecnia lo que hace es que se abre, ¿no? Y al abrir se presenta una imagen. Entonces, bueno, esa es la diferencia entre uno y otro. Y bueno, podemos ver en la otra imagen, una persona prendiendo estos cohetes de truenos, las varillas, que bueno, lo hacen con toda la cotidianidad y normalidad del mundo. Y bueno, hemos tenido algún tipo de emergencias por eso, que la gente llega a tener algún tipo de quemadura. Y ustedes saben, en algunas ocasiones ha salido hasta en las noticias que en donde llevan resguardada estos artefactos, si los llevan por ser una camioneta, a veces se prende uno y bueno, explota todo, ¿no? Ya hemos sabido de varios incidentes de esto. Aquí no permitimos que lo lleven en algún vehículo, sino va una persona los lleva y se los entrega a quien los va quemando. Bueno, aquí en estas imágenes, en la imagen izquierda tenemos un torito, digamos, para nosotros de tamaño mediano, el cual seguramente durará prendo aproximadamente unos 5 minutos. Y bueno, lo que hace es esto, ¿no? Una persona lo trae cargando y va caminando y aventando la pirotecnia hacia donde está el público. Depende, hay veces que hay mayor riesgo o menor riesgo dependiendo de la festividad, pero bueno, como parte de las acciones de protección civil, por supuesto, siempre es resguardar, es acordonar y hacer conciencia en las personas que tienen estos toritos de que no se acerquen a los vehículos o que no se acerquen demasiado a las personas, ¿no? Porque pueden lastimar niños, se pueden quemar o sobre todo los niños que reaccionan de manera muy espontánea pueden generar un accidente mayor, no pueden correr, se pueden atropellar, podemos tener ahí otro tipo de incidentes. El de en medio es la construcción de una, de una portada y el del lado derecho es uno de los castillos de esta iglesia que les comento, que bueno, tiene un atrio bastante grande. Y ese castillo en esa ocasión fue un castillo de 23 metros. Nosotros ya a partir de este castillo, ya no, aquí en la alcaldía limitamos los castillos a 23 metros, no pueden hacerlo mayor. Eso tratamos de negociar con ellos que sea menor la altura. Sin embargo, hay veces que esto ya se vuelve muy complicado y también por el tipo del terreno en donde se vaya a hacer la quema de la pirotecnia sí tiene sentido que sean un poco más altos para que la gente los pueda ver, ¿no? Porque, bueno, si tenemos una barda de 5 metros, pues prácticamente se los está comiendo, ¿no? No se ve. Y preferimos nosotros tener un cerco de seguridad mucho más grande, que esté la gente más alejada, y con eso también nosotros disminuir ahí el riesgo de algún tipo de incidente.
Ahora les voy a presentar un video. Este video es justamente de la última festividad que tuvimos ahí en San Bernabé. Esto es cómo se ve desde dentro de la iglesia. Siempre personal, nosotros tenemos personal de nuestra unidad dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, ¿no? Ya que por la parte arbolada, podemos llegar a veces se llegan a prender un poquito los árboles, enseguida los apagamos, o en la parte exterior también estar revisando esta parte, ¿no? Que no haya ningún incidente. Entonces, bueno, les voy a presentar el video. Este es ahora lo que estamos, digamos, nosotros mutando. Yo sé que ya en muchos lugares lo hacen. Invitamos a la persona que hace la pirotecnia que haga más espectáculo de luces que espectáculo de trueno o espectáculo con presión, ya que las bombas, como ya no pueden utilizar bombas, entonces, bueno, a lo que hacen le llaman los piromusicales, así lo llaman ellos, en los cuales aquí no se escucha en este video de todas maneras porque es el video que es dentro de la iglesia y las bocinas estaban fuera, pero le ponen canciones y de estas canciones se va desprendiendo la pirotecnia. Pues bueno, vamos a terminar de verlo, el video no es muy largo para que lo terminen de ver, pero que vean aún así, o sea, en realidad, cómo es que se encuentra, o sea, cómo se instala alrededor de la iglesia y cómo pues sí de alguna u otra manera, o sea, pues sí seguimos teniendo riesgos. Esta es la iglesia que les digo que es de 1600 y bueno, por supuesto es muy importante que la iglesia no sufra ningún tipo de desperfecto, digo, ni esta ni ninguna. Ok, prácticamente termina. Voy a hacer el comentario así en general de los comentarios que fui viendo ahorita mientras está el video, los comentarios que fueron haciendo. Eh, el tema ambiental, ahorita estamos hablando de riesgos socioorganizativos y concentraciones masivas y los riesgos que las festividades tradicionales nos conllevan. Sí, creo que es muy importante. Hay otros tipos de riesgos asociados, los riesgos a la salud, por supuesto, los riesgos ambientales. Sí, hay muchas cosas que van de la mano con esto. Me parece o que eventualmente ustedes podrán tener o se podrá ofertar o les estarán ofertando algún tipo de pláticas acerca de la pirotecnia y todo lo que hay alrededor de ella. Pero sí, hablando hablando de las concentraciones masivas, sí sí es un riesgo alto. Por eso nosotros tratamos de que siempre esté confinado en las iglesias o en los atrios de las iglesias y que la gente se quede afuera. En esta festividad tuvimos un incidente. Esta iglesia se encuentra en alto, les voy a explicar un poquito, se encuentra en alto, como en una pequeña lomita, pero por cómo es el terreno, digamos que las bardas perimetrales no son iguales desde adentro de la iglesia. Del lado izquierdo, donde ustedes ven que hay que tenemos un nicho, de ese lado, por dentro la barda es muy pequeña, porque por abajo o sea, por la calle la barda es muy alta, pero desde ahí la barda es muy pequeña y del otro lado la barda es más alta. Bueno, se tuvo un día antes, aparte de las festividades, no solamente queman pirotecnia un día, normalmente lo queman durante varios días. Entonces, un día antes hicieron dentro de la quema de la pirotecnia, hay unos que le llaman las voladoras, que son unas coronas, que lo que hacen es que las prenden y vuelan, giran muy rápido y salen disparadas, es luz prácticamente, o sea que ustedes lo que ven es un círculo que está volando y eventualmente caerá por algún lugar, ¿no? No es una estructura pesada ni mucho menos, pero tuvieron allí un problema con uno de estos artificios y a la hora que lo activan, este artificio salió disparado por el lado justo, por el lado donde la barda perimetral es menor. Afortunadamente no tuvimos ningún incidente, afortunadamente no era
eh, no era de trueno, por así decirlo, no iba a explotar, pero por supuesto que el susto para los que estaban ahí adentro fue bastante importante, ¿no? Sobre todo para los que no están acostumbrados a la pirotecnia, que es muy poco personal, nada más hay personal reactivo ahí, personal para atender cualquier tipo de emergencia, pero sí, uno espera que esos se eleven, no se elevó, salió de lado y afortunadamente no hubo ningún incidente mayor, no hubo ninguna afectación a la población que estaba del otro lado de la barda ni nada, pero lo pudo haber, ¿no? Entonces, bueno, ahí se toman, en ese caso, nosotros pues lo que hacemos es tomar medidas para que esto o sea, no vuelva a suceder y bueno, ya vimos que ahí tenemos un riesgo detectado y habrá que poner para la siguiente quema en esas festividades, tendrán que poner algún tipo de malla ciclónica para evitar que estos artefactos puedan caerle a la gente que está del otro lado. Y, bueno, eso en cuanto a la parte de la pirotecnia. Ahora tenemos la parte de las instalaciones eléctricas temporales. Las instalaciones eléctricas temporales son aquellas que se diseñan y se colocan durante un periodo de tiempo determinado en espectáculos públicos tradicionales, juegos, ferias, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí les puse unos ejemplos, y estos ejemplos, por supuesto, que fueron tomados porque es impresionante que esté así. Por supuesto, no, cuando se hizo la revisión, fueron clausurados estos puestos o estos juegos fueron clausurados hasta que se hicieron las reparaciones correspondientes y se hicieron conforme a la norma, ¿no? Porque bueno, estamos viendo que es totalmente hechizo, totalmente improvisado y todavía como si no fuera suficientemente el problema, hasta le ponen en el caso del lado izquierdo, ahí le ponen un cartón, ¿no? Que es totalmente flamable. Y bueno, entonces, para eso y digamos, poder, mm, poder nosotros apegarnos a la norma, es que se hizo esta norma técnica, ¿no? Para las instalaciones eléctricas temporales. ¿Cómo es que se debe hacer? Y vienen todas las especificaciones que en realidad son muy sencillas, no es nada, o sea, no se pide tampoco nada del otro mundo, pero con esto lo que nos está diciendo es que las personas que están en la instalación van a cumplir con todo lo que se requiere para que los juegos sean seguros, ¿no? O sea, nosotros aquí podemos tener un cortocircuito, podemos tener un incendio de manera, pues, por supuesto, muy rápida. Los juegos mecánicos son altamente inflamables, contienen muchos plásticos. No, estas normas son de la Ciudad de México, compañeros. Pero bueno, les pueden servir a ustedes de referencia. Pero bueno, aquí lo que hay que resaltar es eso, ¿no? O sea que, por ejemplo, en esos dos casos, que es lo que no hay que hacer, por supuesto, y entonces tomar las medidas en ese momento, o sea, pues se clausura el juego y el juego no se puede volver a activar hasta que hayan subsanado todas las recomendaciones. Se habla, por supuesto, no solamente con el dueño del juego, si nos habla también con la comisión de festejos y se les hace saber, ¿no? El por qué se está tomando esa decisión y que, bueno, que en caso de que incumplan, o sea, que ellos decidan eh, reabrir el juego sin haber subsanado, entonces, bueno, serán acreedores a un tipo de multa adicional, ¿no? Porque bueno, se les está haciendo la observación y se les está pidiendo que subsanen. De igual manera, para la norma técnica que tenemos en el tema de instalación de gas LP temporal, bueno, estos son los lineamientos que nos dan para la instalación, colocación, operación, supervisión y vigilancia de gas LP temporal, ¿no? Que estamos hablando de todos los puestos de comida prácticamente. Porque pues creo que quitando al de las aguas, todos usan, a las aguas de sabor, todos usan gas, ¿no? Entonces, bueno, esta norma que nos dice, por ejemplo, es muy importante saber que de donde se tenga el tanque de gas, no debe tener cosas que puedan prender, que sean de fuentes de ignición alrededor, tienen que tener una distancia de 1,5 metros hacia instalaciones eléctricas,
hacia cualquier cosa que pueda ser, que pueda ser un riesgo para, para el gas, que deben de cumplir con ciertas especificaciones en cuanto a manguera, válvulas de seguridad, todo lo que debe de contener para que sea seguro, ¿no? No pueden tener muchos tanques de gas juntos, aunque los usen. Además de eso, los tanques que se usan para esos puestos tienen que ser tanques de 10 kilos, no pueden ser mayores y es de 10 kilos justamente para reducir el riesgo. Se les pide que sean de esta capacidad y, bueno, que hagan los cambios que ellos consideren necesarios. En el caso, por supuesto, que cumplan con con el extintor, que sea de polvo químico seco, ABC, y todo esto lo deben de cumplir igual, en caso de que no cumplan. Estas revisiones, las del gas, se hacen, y las de los juegos, se hacen se hacen muy temprano, tratando de que sea antes de que comiencen las actividades. ¿Para qué? Para que en el caso de que no cumplan, por ejemplo, la del gas no cumpla, eh, tengan ellos oportunidad de subsanar antes de que empiecen a vender, no que ya tenga, por ejemplo, su aceite prendido, el aceite ya prendido y están ahí vendiendo y los clausuremos es un poco complicado, entonces se hace de manera muy temprana para que en todo caso se les hace las prevenciones y se les pide que cumplan. Y entonces ya ellos cumplen, subsanan y ya no hay ningún problema por eso. Y bueno, tenemos la norma técnica de instalaciones de juegos mecánicos. Estos son los lineamientos con mínimos obligatorios, y así lo dicen, son los mínimos obligatorios en materia de gestión integral de riesgos y protección civil para la instalación y operación de juegos mecánicos temporales. Que ya ven que también cada vez, y estamos desde los juegos, digamos, como muy tradicionales o muy que siempre hemos visto en las ferias, y bueno, también ya hay juegos que son mucho más complejos o eh, mucho más grandes. Por ejemplo, en la semana pasada y ya van varias festividades que por aquí hemos visto una rueda de la fortuna bastante grande. Bastante grande será, pues, cuando menos debe tener 20 metros, lo cual digo, sí se ve muy bonita, por supuesto, y seguramente quien se suba se debe ver muy bonito, pero el riesgo, por supuesto, mucho mayor, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos algunas imágenes de los compañeros yendo a hacer las revisiones de estos juegos. No es importante que cuenten con una planta de luz para que no se estén colgando como en el otro video que vimos, que cuenten con su planta de luz, que tengan un apagador de emergencia para para cortar la energía, que cuenten con sus extintores, que cuenten con sus pólizas de responsabilidad civil, etcétera, que si en caso de que necesiten poner algún tipo de material, algún tipo de madera como calzas, de cuál es la forma en la que ésta se debe de poner, ¿no? Que bueno, se debe poner, digamos, con la parte más ancha, digamos, acostados, como se debe poner, y no con la parte más angosta recargada, o sea, digamos que no deben estar parados, sino siempre deberían estar acostados. No, deben ser de madera y con algunas otras especificaciones para que los juegos sean lo más seguros posibles. Aquí en esta imagen, bueno, vemos que aquí sí tiene su control, sus tableros y cómo es que deberían de tenerlos, ¿no? Ok. Bueno, hasta aquí es donde terminamos, digamos, con todas las normas y todo lo que nos da que lo que tenemos dentro de la Ciudad de México, para poder nosotros disminuir el riesgo que estas concentraciones masivas representan, estas festividades, ¿no? Y que no lo que es una festividad tradicional y algo que se supone que nos da identidad y debería ser algo bueno, pueda llegar a terminar en algo malo. Pero bueno, además de todo esto que les comento, que es como lo más básico, tenemos otros eventos asociados a las festividades tradicionales, que estos eventos se han ido acoplando a la festividad
con el paso del tiempo, ¿no? Tenemos bailes populares, espectáculos deportivos, y por espectáculos deportivos tenemos diferentes, bueno, tenemos las charreadas, los jaripeos, hay luchas, hacen lucha libre, hacen exhibiciones de boxeo, hay, por supuesto, se da el consumo de alcohol. Entonces, bueno, eso hace que empiece a ser cada vez más complejo el cómo tratar estas festividades, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante, no solamente, por supuesto, no solamente intervenir Protección Civil, sino, bueno, ya nos hacemos de toda una estructura para poder atender estas festividades. Aquí, si bien la alcaldía de la Magdalena Contreras no es una alcaldía netamente charra, por así decirlo, sí tenemos algunos lienzos charros y sí tenemos equipos de charros. Entonces, bueno, cuando son las festividades de estas comunidades, por supuesto que se da toda esta fiesta. ¿No? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos coordinación con otras dependencias. A nivel local, tenemos coordinación con seguridad, con servicios médicos, con el área jurídico y gobierno, con el área de movilidad y de servicios públicos. Con seguridad, bueno, pensamos en nuestra policía auxiliar para que ellos nos ayudan desde la parte a protección civil, desde la parte de la pirotecnia, a resguardar las zonas desde como la pirotecnia llega desde muy temprano, es importante que tanto Protección Civil como seguridad la resguarden para que, digamos, no vaya a llegar alguna persona con muchas ansias de que empiece la pirotecnia y la quiera prender en caso de que se distraigan, no haya el suficiente personal dedicado por parte de la empresa de la pirotecnia. Además, la parte de seguridad, por supuesto, es un eje muy importante cuando se dan los bailes y bueno, si se da un jaripeo, si sea cualquier tipo durante toda la festividad, siempre es muy importante que tengamos la presencia de seguridad. Contamos con servicios médicos. Nosotros no solamente utilizamos las ambulancias o el personal de primer contacto que está adscrito a Protección Civil, sino también tenemos un área de servicios médicos que pertenece a la alcaldía, con la cual coadyuvamos para poder atender de manera más integral en las festividades. Por parte jurídico y gobierno, bueno, la parte de gobierno es quien se encarga de organizar y de administrar todas las partes, todas las fases de la preparación de la festividad antes de que ésta suceda. Ve toda la parte de permisos, negociaciones que se tengan que hacer. Y jurídico, lo que normalmente, y sobre todo en las fiestas que tenemos más grandes, lo que hace es que emite una ley seca para esa colonia. Entonces, con eso nosotros hemos visto muy buenos resultados, que si bien, por supuesto, la gente puede llegar con alcohol de otro lado, etcétera, el que no se venda alcohol en esa colonia, en el punto en donde es la fiesta, ayuda mucho a disminuir la violencia, a disminuir la incidencia de algunos tipos de delitos, ¿no? La movilidad es muy importante porque, eh, por supuesto, hay cierres de calles, desde la parte más básica que podemos decir nosotros, las procesiones, hay cierres de calles, hay que hacer cortes a la circulación, entonces que estos afecten en la menor de las medidas a la población que no está envuelta en la festividad. ¿No? Y bueno, servicios públicos pues se requieren de todo, ¿no? Desde antes a veces hay que hacer podas de algunos árboles para que no sea un riesgo para la pirotecnia, si tenemos árboles con eh, con mucha fronda, o si hay que hacer algún tipo de bacheo, algún tipo de señalización que haga falta. Por supuesto, al finalizar, cada día al finalizar estos eventos, se requiere la parte de servicios de limpia. Entonces, todos estos servicios, nosotros los vamos, digamos, como que nos vamos entretejiendo, todos los servicios a nivel local. Y adicionalmente, también se solicita a nivel estatal, o bueno, en este caso a nivel de la Ciudad de México y federal, se solicita también el apoyo de tránsito, ya que ellos nos apoyan en la parte de vialidades primarias, de seguridad pública, por supuesto. También la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de Protección Civil de la Ciudad de México nos apoya, nosotros les hacemos de conocimiento y ellos nos apoyan ante cualquier eventualidad y cualquier eventualidad que podamos tener tanto en la festividad como, digamos, las cotidianas, ¿no? Ellos saben que cuando tenemos una festividad hay cierto número de personal que está enfocada a atender la festividad, entonces que es muy probable que necesitemos
si en caso de tener una emergencia de otro tipo, que necesitemos el apoyo, ¿no? Entonces, por eso es que se informan y están pendientes. A los bomberos también les hacemos de conocimiento, por supuesto al ERU y a la Guardia Nacional, ¿no? La Guardia Nacional, sobre todo en las festividades que son más grandes o a las que tenemos riesgos un poquito más altos, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos jaripeos, aunque sea un concierto, por así llamarlo, o sea, un baile, tiene algunas connotaciones que lo hace tener un riesgo un poquito mayor, ¿no? Entonces, dependiendo de la fiesta, es como nosotros nos vamos organizando con las diferentes dependencias. Y bueno, pues ya para terminar, la conclusión que yo les podría dar es que las festividades tradicionales, pues son eventos masivos que han ido evolucionando a través del tiempo en su complejidad, adicionando espectáculos y atracciones que por supuesto incrementan el riesgo a la población. No, la gente, si bien sí le da identidad, la gente le da, y sí le da mucho orgullo y mucha emoción hacer estas festividades, hay veces que ya no conocen y por supuesto no miden el riesgo, ¿no? Y el riesgo que hay para la población. Por lo que es muy importante que exista una regulación de normatividad a nivel nacional para todo esto. O sea, si bien existe en la Ciudad de México, desconozco si en otros estados se tenga igual esta normatividad, pero es importante que esta normatividad se pueda escalar para que al mismo tiempo que se tengan, digamos que las bases normativas, se pueda tener una capacitación constante y una actualización de todas las unidades de gestión integral de riesgos y protección civil para poder salvaguardar a la población, ¿no? En coordinación, por supuesto, con las diferentes áreas y dependencias que se ven involucradas en estas festividades. Y por supuesto, pues no solamente somos la parte, digamos que el- del gobierno, sino también la actuación de las personas que se dedican a hacer estos programas internos, perdón, estos programas especiales o cualquier otro tipo de programa que se pueda ver involucrado en estas festividades. Bueno, pues eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención y les dejo mis datos. Estoy a sus órdenes en la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía de La Magdalena Contreras.